Buenos días, soy Miguel Pedrera y hoy quiero invitarte a que reflexionemos juntos sobre los cambios. De hecho, el título de la píldora, Resiliencia ante los cambios, incorpora una palabreja un poco rara. La resiliencia no deja de ser nada más que la capacidad que tenemos para afrontar esos cambios. Y yo quiero ir un poco más lejos. Quiero que aprendamos a disfrutar de ellos. Está claro que la excusa para hablar del tema es que hemos sufrido un cambio drástico en absolutamente todo, en nuestra vida, en nuestra forma de trabajar. Pero cuidado, lo que te voy a comentar va más lejos o empezó ya antes de la situación que estamos viviendo ahora con el coronavirus. Los cambios ya se habían convertido en un proceso constante y lejos de ir a menos, siempre iban a más. Evidentemente, esta situación diferente completamente a todo lo que hemos vivido anteriormente nos invita todavía más a reflexionar sobre ellos. Y lo que quiero es que los entendamos, que aprendamos, como decía, a disfrutar de ello y a sacarles provecho, porque no van a desaparecer. Nuestra vida, cuando volvamos a la normalidad, antes o después volveremos a tener una situación relativamente estable, como las que teníamos anteriormente, pero los cambios han llegado para quedarse y por lo tanto tenemos que trabajar en la línea de saber disfrutar de ellos, saber ajustarnos a ellos. Porque seamos sinceros, los cambios no nos gustan. A priori no nos gustan. Imaginaos que yo entro a vuestro trabajo, a vuestra oficina y digo, vamos a cambiarlo absolutamente todo. Probadlo. Si tenéis un equipo de trabajo, entrad y decirle a la gente, oye, vamos a cambiarlo absolutamente todo. Nadie dirá, bien, la gente no saltará entusiasmada, sino que todo el mundo se quedará sorprendido, extrañado y con una actitud de resistencia y de incomodidad ante lo que le estamos planteando. Pero fijaos, los cambios en los últimos años, en los últimos momentos previos, como digo, a la situación de la cuarentena que estamos viviendo, habían sufrido dos cosas, habían cambiado en dos sentidos. El propio hecho de cómo estábamos cambiando como sociedad tenía dos factores muy importantes que tenemos que observar. Primero, estábamos cambiando muchas más cosas. Yo siempre recuerdo que hace muchos años, ¿no? Cuando era un niño, yo recuerdo que veía un telediario y prácticamente un año más tarde podías ver el mismo telediario y las noticias eran muy similares, muy parecidas. Sin embargo, ya, como decía, estábamos observando que vivimos en un momento, vivimos en una situación en la que todo es cuestionable, todo estaba en movimiento, todo tiene una situación mucho más dinámica que en situaciones previas en años anteriores. Más cambios y más rápidos, cuidado. Se están cambiando muchas cosas y se están cambiando a un ritmo frenético. Yo ahí os puedo poner el ejemplo, yo siempre me ha gustado mucho la informática, los aparatos en general, los cacharritos, ¿no? Como dice mi mujer. Y, y yo recuerdo que tuve el primer módem así de mis amigos, yo era un niño, y cuando llegó Internet, ¿no? Un módem que si lo recordáis, ya los que tenemos una edad, sonaba así con unos ruidos muy extraños. Pero bueno, el caso es que éramos unos avanzados, ¿no? Teníamos ese módem para conectarnos a Internet. Desde ese momento hasta que llegó la DSL pasaron años, o sea, los cambios eran muy lentos. Sin embargo, en ese ritmo frenético que os decía que ahora tienen todos los cambios que estamos viviendo, ahora de un cambio al siguiente, muchas veces hay un ritmo tan acelerado que ni tan siquiera se llega a amortizar la tecnología anterior. Os pongo un ejemplo. En el mobile del año pasado, este no se ha celebrado, pero el mobile anterior, nosotros trabajamos para Telefónica, para Movistar, y bueno, pues como consultores les acompañamos al mobile para una serie de asuntos de trabajo. Y allí, estando con ellos, vimos una cosa muy curiosa y es que el 5G, la tecnología 5G ya estaba operativa. El mobile del año pasado ya tenían los dispositivos, ya estaban los aparatos, ya estaban los móviles. De hecho, es increíble la capacidad de conexión del 5G. Cuando yo la vi allí me pareció espectacular. Se fue al mobile que en el mobile se desarrolló una negociación para no colocarnos esa tecnología todavía al alcance de los usuarios porque la del 4G no se había amortizado previamente. Entonces todo ya está preparado para trabajar con una tecnología como el 5G. Sin embargo, ya va tan rápido el cambio, va tan rápida la evolución que todavía no se ha amortizado la tecnología anterior. Y podría poneros un montón de ejemplos más, pero voy a poneros un último ejemplo para que tengamos presente que los cambios, como digo, incluso terminada esta situación, vamos a tener que saber jugar con ellos porque van a seguir ocurriendo, como decimos, más rápido y más cambios y más rápido. Yo tengo dos millennials, dos chicos, dos chavales. Ya cada vez que digo esto me siento más mayor. Dos chicos que, bueno, pues por el salto generacional los tengo, bueno, primero porque son buenos trabajadores en mi oficina y segundo porque quiero ese punto de vista. Pese a que yo me dedico a la tecnología, me dedico a la innovación, soy consultor, tengo que conseguir que las empresas tengan la mayor capacidad de desarrollo posible.
Y hay un montón de tecnología que esos cambios tan frenéticos ya se me escapan. Insisto, yo estoy todo el día observando a mi alrededor para que yo pueda trabajar con ellos y colocarlos en las empresas. Os cuento una anécdota. Os hablaba antes que fui el año pasado al Mobile y el día que salía para Barcelona, pues cuando pasé por delante de ellos, estos dos chavales, les dije, bueno, me voy, que tengo que pedir un taxi. Y bueno, pues tenemos generado una situación en la que bromeamos constantemente. De hecho, yo la aliento para que me den caña, que me coloquen esos puntos de vista que se me están escapando. Y cuando yo dije que iba a coger un taxi, me dijeron, pero abuelo, ¿cómo voy a coger un taxi si los taxis son ya algo del pasado? Eso es antiquísimo. Y bueno, vale. Un Uber, un Cabify, ¿no? Y también me miraron y me dijeron, pero ¿cómo que un Uber, un Cabify? Pero si esto ya tampoco, Uber y Cabify también, eso es una cosa también del pasado. Yo me quedé sorprendido. Yo utilizo Uber y Cabify, me parece algo tremendamente novedoso. Y ellos, sin embargo, me decían que Uber y Cabify también estaba amortizado por su parte. Y ya, bueno, pues con cara de resignación, ¿no? Con el enfrentamiento típico de todos ante el cambio, porque me estaban planteando una situación que yo no controlaba, ya un poco a regañadientes digo, a ver, ¿qué me queréis contar? ¿No? ¿Por qué soy una persona anticuada? Contadme la novedad. Y bueno, me hablaban de tecnologías o de formas de trabajar como el Car2Go, que son una serie de minis, no, de smart, estos smart eléctricos que están por la ciudad. Y yo recuerdo que cuando me hablaron de estos, pues mi reacción fue la de todos, ¿no? La de pegarme contra esa situación porque yo no la tengo controlada. Y yo les dije, pero bueno, eso hay 4 coches de estos por Madrid, como que 4 coches y está todo lleno. Y fijaos, yo no los había visto, cuando fui por la mañana a la oficina no los había visto, pero ya me insistieron y me bajé la aplicación y dijeron, bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a ver cuántos hay, vamos a ver dónde están, porque están geolocalizados. Ya me pongo a bajar la aplicación, miro dónde están efectivamente y había 2 relativamente cerca, incluso uno más cerca de donde estaba la parada del taxi a la que yo iba a ir. Y bueno, pues yo empecé a poner pegas, ¿no? Porque muchas veces luego veremos incluso que en esas capacidades para tener esa resiliencia ante los cambios, que muchas veces es nuestro propio orgullo. Y yo, como no controlaba la situación, les decía, no, pero esto es un rollo, porque esto al final, ¿cómo funciona? Porque resulta que lo tenemos que hacer a través del teléfono, resulta que si un día no tenemos teléfono y tal. Bueno, pues ya me empiezan a contar cómo funciona el Car2Go y si no lo habéis utilizado es curiosísimo porque tú te acercas al coche, con el teléfono lo colocas delante de la puerta, se abre, la aplicación está de alta, lo colocas en el salpicadero del coche y a partir de ese momento se convierte en una especie de taxímetro y te va contando. Es un 50% más barato que Uber y Cabify. Yo ni lo conocía. Bueno, sigo peleando contra ellos dos y contra mi orgullo y contra la resistencia a los cambios. Bueno, todo lo contrario a lo que voy a plantear después de cómo ser resiliente ante los cambios, de cómo saberlos afrontar y jugarlos correctamente. Me pego con ellos, me pego con el cambio y les empiezo a poner peros. Ya, pero un día desaparece, un día no tenemos batería en el teléfono y es cuando ya no podemos disponer de nada porque estamos demasiado pendientes del teléfono, todo está ya canalizado a través del teléfono. Sueno como un abuelo, sueno como una persona que no es precisamente moderna ni innovadora. Bueno, es mi orgullo en este caso, como digo, y mi resistencia al cambio. Y en ese momento terminan de darme caña, porque dicen, pero vamos a ver, abuelo, ¿usted no ha visto que la gente joven, cuando tiene un problema de que no tiene batería, se acerca a un Car2Go y el salpicadero del coche es un cargador inalámbrico de ese teléfono que tiene en el bolsillo, que es un teléfono que se tiene capacidad de carga inalámbrica, y la gente coloca ahí el teléfono, la gente joven, me decían, ¿no? En esa broma, la gente joven coloca el teléfono y carga sus teléfonos a través del salpicadero del coche. Es más, yo luego cogí el Car2Go a regañadientes, abrí con el teléfono, dejé el teléfono ahí, se empezó a cargar, me facturaron prácticamente un 50% de lo que me habría costado o cualquier otro sistema. Y bueno, pues al final claudiqué y ahora soy un usuario habitual del Car2Go porque tú lo coges, lo coges en donde estés, lo dejas en tu destino y incluso alrededor de esto hay una nueva profesión de gente que recoloca estos coches todas las noches para que estén uniformemente distribuidos por la ciudad por la mañana. Bueno, los cambios están ahí, los cambios no van a parar, todo lo contrario, los cambios tan duros como los que estamos viviendo ahora sí que son excepcionales, pero cuando volvamos a la normalidad, ahora tendremos que hacer un ejercicio y viene a colación, por eso hoy quería afrontar este tema con vosotros, pero cuando volvamos a la normalidad los cambios van a estar ahí y van a ir a más y cada vez más rápido. ¿Cómo jugar con los cambios? ¿Cómo no ser ese abuelete que yo manifestaba con la broma con estos dos chavales que tengo en la oficina? ¿Y cómo ser personas que seamos innovadoras y que sepamos jugar y sepamos sacarle provecho al cambio? Para ello, mirad, vamos a fijar
unas claves muy sencillas, entrenables, para romper con esas actitudes que hacen que, lejos de subirnos y avanzar con los cambios, nos choquemos contra ellos de forma frontal. Y la primera pauta para ser resiliente ante los cambios y saber jugar a favor en vez de en contra de ellos es que tenemos que ser ecuánimes respecto a nuestras emociones. A ver, Miguel, que esto suena un poco raro, ecuánime ante nuestras emociones. Un ejemplo muy sencillo. Mira, si nos pasan dos cosas buenas, todo está bien, ¿no? Somos muy exagerados para las emociones. Si nos pasan dos cosas malas, todo es un desastre. Si controlamos una situación, todo está muy bien, y si un día nos pilla un poco a traspiés una situación novedosa, todo nos produce tensión y todo nos produce preocupación. Luego, el primer paso de todo esto es que nos tranquilicemos respecto a este tipo de situaciones. Yo como vosotros, cuando me planteaban estos dos chavales lo del Car2Go, las emociones eran muy intensas, todo era excesivo, ¿no? Y realmente un poco lo que hay detrás, si veis en mi propio ejemplo, aplicarlo a vosotros, es que no pasa nada. No conozco el Car2Go, pues relájate, mira cómo funciona, descárgate la aplicación y ya está. No hay que tener esa carga emocional tan grande ante situaciones que no son ni buenas ni malas, simplemente es un cambio. El segundo punto es una secuencia. Ante un cambio hay que tener esta secuencia. Primero entenderlo, eso nos llevará a aceptarlo y después de aceptarlo nos llevará a disfrutarlo. Os cuento un ejemplo mío de estos días. A mí me gusta mucho la tecnología, como os decía, me gustan mucho las cámaras, me gusta la fotografía, me gusta el vídeo. Yo estoy disfrutando como un niño. ¿Por qué? Pues porque mi mujer tiene un canal de YouTube que yo ahora lo estoy ayudando desde casa. Yo mismo trabajo con estas cámaras para poder hablar con vosotros. Y bueno, pues uno de los mayores placeres que estoy teniendo en estos días de cuarentena es recibir pues diferentes piezas, irme montando el equipo. Un día lo enseñaré. He montado ya algo espectacular con focos, con tal. Bueno, pues fijaos, eso que probablemente si me lo hubieran planteado como una situación de trabajo y me hubieran obligado, oye Miguel, tienes que manejarte con esta tecnología nueva, tienes que aprender a manejar todos los micrófonos, tienes que obligadamente generar un protocolo para trabajar con todo esto, bueno, probablemente lo habría podido sufrir mucho. Y sin embargo, como os digo, es una de las mayores fuentes de satisfacción en estos días de estar en casa y de confinamiento, y estoy disfrutándolo como un niño pequeño. Recordad, entender los cambios para aceptarlos, para finalmente llegar a disfrutarlos. Yo ahora disfruto del Car2Go, disfruto de la situación, como decía, de la tecnología, y tenemos que aprender a llegar a disfrutar de las situaciones novedosas que van cambiando, porque si no siempre será una pelea constante contra ellas y nos costará mucho aceptarlo y avanzar. El tercer punto es la creatividad. Para saber jugar con los cambios, para disfrutarlos, para trabajar correctamente con las situaciones novedosas, con los cambios que estamos viviendo y que vamos a vivir, tenemos que aprender a ser creativos. Y no lo he dicho correctamente, ya somos creativos. Lo que pasa es que la creatividad requiere de serenidad, requiere de estar tranquilos. Entonces yo decía antes que aceptar y llegar a disfrutar de los cambios despertará esa creatividad y despertará esas formas nuevas que todos seguro que podemos encontrar a la hora de afrontar cómo trabajar con situaciones distintas, con situaciones novedosas. No hay que aprender a ser creativos, ya somos creativos. Pero la rutina acaba matando nuestra creatividad. Cuando somos sistemáticos, cuando repetimos las pautas que hemos hecho como sota, caballo y rey, llega un punto en que nuestra creatividad no se activa. Pero si llegamos a ese punto de tranquilidad y de satisfacción afrontando el cambio, veremos que somos todos personas muy creativas y que sabemos encontrar soluciones nuevas ante situaciones nuevas. Un cuarto punto es que tenemos que estar seguros, es decir, si no sentimos seguridad ante los cambios, nos van a provocar rechazo. Y la seguridad viene del conocimiento. En el ejemplo que os ponía antes de las cámaras, yo cada vez que me ha llegado una tecnología nueva, una pieza nueva de todo esto, un micro nuevo, el monitor que va conectado a la cámara para poderme ver, bueno, una serie de novedades, ¿no? Cada cambio que me ha llegado dentro de eso, hay un primer punto de angustia, de incertidumbre, de cómo funcionará correctamente, no funcionará correctamente. Tenemos que estar seguros para trabajar con los cambios y la seguridad solo sale del conocimiento. Cada vez que ha llegado una de estas piezas nuevas del sistema de vídeo que me he ido fabricando, he tenido que aprender a manejarlo correctamente, he tenido que leerme ese manual de instrucciones que muchas veces nos cuesta, pero solo cuando he tenido conocimiento y he controlado la situación he podido, como decía, tener la tranquilidad ante el cambio que venía, si no me resistiría. Y solo cuando he tenido ese conocimiento me he sentido seguro ante la situación y he podido afrontarla correctamente. Luego, conocer las situaciones nuevas es un proceso que nos llevará a sentirnos seguros ante ellas. Quinto punto, optimismo. ¿Por qué no va a salir bien?
Es decir, ante un cambio podemos plantearnos dos cosas. ¿Por qué va a salir bien o por qué no va a salir bien? Y seamos realistas, ¿por qué no va a funcionar mejor el Car2Go? ¿Por qué no va a darnos mayor ventaja competitiva cuando tengamos el 5G? Es decir, cada cambio que vayamos afrontando tenemos que tener una actitud optimista ante él, porque sin duda la mayor parte de los cambios lo que generan es que avancemos, que progresemos. Y el último punto es muy importante. El sexto punto nos habla de saber pedir ayuda. Cuidado, hay un elemento en los cambios, es que cuando no controlamos algo nos sale el orgullo, ¿no? Nos sale esa situación de resistencia, precisamente porque nos sentimos incómodos al no tener esa capacidad, al faltarnos esa capacidad. No tenemos que tener ningún problema en preguntar, en pedir ayuda. Esta sociedad se ha hecho mucho más colaborativa. Yo os ponía el ejemplo antes de los millennials. Comparten mucho la información. De su generación a la nuestra ha habido un gran cambio. Tú ves en YouTube un montón de información y, como os decía, ellos entienden que tienen que compartirla para poder llegar a manejarse en situaciones novedosas, situaciones distintas. No tengamos miedo en pedir ayuda, no seamos orgullosos para pedir ayuda. Hay un montón de información ahí y podemos encontrar ayuda en entornos profesionales y en las personas que nos rodean. 6 puntos que nos ayudarán a saber jugar con los cambios, a saber llegar incluso a disfrutar de ellos en vez de vivirlos como un dolor de muelas. Os pongo un último ejemplo. Veis que ejemplos en este sentido hay para aburrir, porque nuestra sociedad se ha metido de lleno en todo esto. Digo, incluso cuando superemos la situación que está ahora, que nos ha generado un cambio tan radical, seguiremos teniendo que trabajar con los cambios, porque constantemente lo vemos, si lo observamos, lo vemos en todos los ámbitos. Mirad, os cuento la última anécdota para que veáis que no podemos dormirnos a los laureles, que estamos obligados a ser resilientes y a jugar correctamente con los cambios. Yo soy de Amazon Prime, ¿vale? Tampoco es por hacerle publicidad ni por generar polémica, ¿no? Porque habrá mucha gente, ¿no? que en esa resistencia ante el cambio dirá que Amazon tal, Amazon cual. Bueno, os voy a poner un ejemplo que creo que es imbatible y vamos a ver que ante esa actitud puedes hacer dos cosas: tirarte a la piscina o luchar y pelear contra ello. Yo soy de Amazon Prime y, bueno, anteriormente a la situación de la cuarentena, yo estaba en la oficina y me llegó una publicidad de Amazon Prime Now, ¿vale? Primero llegó Amazon, luego llegó Amazon Prime y ahora es Amazon Prime Now, y seguramente en 4 días será Amazon Prime Now, no sé qué, porque ellos están innovando constantemente. Por cierto, no les va mal. Amazon Prime Now. Resulta que en 30 minutos me dejaban unos folios en la oficina. Bueno, pues ¿por qué no probarlo? ¿Por qué va a salir mal? 30 minutos de reloj, y si no, no sé si recuerdo si no me cobraban por el este, o me hacían una... Bueno, ellos te hacían una compensación porque estaban seguros de que en 30 minutos te dejaban los folios en la oficina. Mirad que no estoy haciendo un pedido de una cantidad económica muy grande, estamos hablando de un paquete de folios y alguien va a venir a traérmelos a mi propia oficina. Yo tardo más en decidirme bajar a la papelería donde habitualmente voy a comprar esos folios, seguro que tardo más. Bueno, pues lo pruebo, ¿por qué no? ¿Por qué va a salir mal? Bueno, pues en menos de 30 minutos estaban en mis folios. Recuerdo que a los 2 días fui a comer, iba a comer con un compañero de trabajo, con un amigo, y pasé por delante de esa papelería de referencia donde yo, pues cuando no he hecho los pedidos y se me acaba algo, pues he ido y he comprado de urgencia, ¿no? Pues por ejemplo ese paquete de folios. Y me quedé mirando al señor de la papelería y me llegó una reflexión súper potente, y es que pensé, no sabe que ha cerrado. No sabe que Amazon Prime Now ha acabado con él. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ofrecerme, porque tiene unas estanterías con unos folios y Amazon Prime Now me lo trae a casa, me lo trae a mi oficina, me lo deja allí puesto. Esa reflexión va paralela a otra. Es muy contundente, dice Miguel. Hay un montón de gente que va a cerrar sus papelerías y se va a quedar sin trabajo. También hay un montón de gente que ha entendido esto, que ha visto la oportunidad, y Amazon, recordad, no suele tener muchos productos, tiene un montón de proveedores. Entonces, ahora mismo hay otra gente que tenía una papelería y que se ha convertido en el que le coloca los folios a Amazon Prime Now para que finalmente me los traigan a mí en menos de 30 minutos. Entonces, no podemos ser el del ejemplo de la papelería que se queda mirando el infinito y pensando, ya no vienen mis clientes, ¿qué habrá pasado? Debemos ser de esas personas que han entendido que su papelería podía ser proveedora de esa nueva forma de trabajar y que sinceramente seguro que están facturando muchísimo.
Bueno, quería, como os digo, hacer esa reflexión con vosotros hoy. Quería, aprovechando el gran cambio que ha producido el hecho del coronavirus y de la cuarentena que estamos viviendo, hacer más extensivo el hecho de cómo trabajar ante los cambios. Hay 6 puntos que, como siempre en un plan de trabajo, os colocaré una situación más concreta para ver cómo podemos entrenarlo. Hay 6 puntos que nos ayudarán, si los entrenamos, a saber jugar mejor con los cambios, a trabajar mejor con los cambios. Que, como siempre, ha sido un placer. Que bueno, seguiremos viéndonos a través de este medio y seguiremos trabajando reflexiones que bueno, pues nos ayuden a pasar por estas nuevas situaciones, buscando esas nuevas soluciones que hemos ido comentando a través del programa de píldoras que estamos desarrollando. Y que bueno, pues como también siempre os digo, que entre todos encontraremos esas soluciones y saldremos para adelante. Vamos a por ello y mucho ánimo.